Hola, buenas tardes. Agradecemos nuevamente que estén presentes aquí en este segundo encuentro. Y bueno, a continuación tenemos la ponencia Comportamiento de las especies de mosca pinta en México y alternativas de manejo, presentada por el doctor Francisco Hernández Rosas del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba. Adelante, doctor Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a subir mi presentación, compartirla. Espero que todos ya la estén visualizando. Sí, Sí, claro. gracias. Bueno, antes que nada agradecer también por nuevamente su detalle de invitarme. Este es un aspecto que he trabajado, creo que desde los primeros, el primero único que me encomendé y trabajar mucho por muchas inquietudes que me llegaban cuando iban al laboratorio de ahí de Colpos, de convenio que teníamos para esto de la adquisición del metarricium. Entonces, pues, las dosis que se vendían, entonces siempre me decían eso, que ya ahorita había la primera, la segunda generación, que estaba la tercera, que este año proyectaban cuatro generaciones. Entonces dije, bueno, pues eso está interesante, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que estudiarlo y más que como mi formación de entomólogo, bueno, me eché la tarea y entonces justamente en esta semana cumplo 20 años estar en Colpos, Córdoba. Ya Colpos ya lo conozco desde antes y había estado. Pero aquí en Córdoba, pues justamente esta semana, mis primeros días ahí oficialmente llegué a Colpos. Entonces empecé a trabajar con esto. ¿Y por qué hablo del comportamiento? Porque muchos creen también, al igual que los gobernadores, creen que solamente es una especie la que atañe y que incide en sus cultivos. Hay diferentes especies que están ahí presentes, algunas muy raras, algunas muy comunes. Y por eso muestro estas imágenes que tengo aquí en mi presentación. ¿Sí? Pues comportamiento es algo que se ha estudiado por muchos años. De hecho, hay un compendio gigante que se llama Animal Behavior de Conrad Lorenz, que hablaba del comportamiento y él describía todo lo que hacía cada uno en este caso, empezaba a hablar a describir qué hacían los patos, qué hacían los gansos, y los describía día y noche, cómo dormían, dónde vivían, qué hacían, cuáles eran sus actividades. Entonces, en este sentido, tomo esto eh, al tratar de dilucidar un poco, de acuerdo al comportamiento de estas especies que afectan en México, otras ya son introducidas por la parte sur, por Centroamérica y la parte sur, pero ya muchas ya las tenemos distribuidas aquí en el país. También las alternativas de manejo, ¿verdad? O sea, yo digo cómo se comporta, veo cuál es la parte más susceptible y con base en ello, nosotros proponemos una estrategia, un plan. Vean, esto ya tiene, pues, digamos que ya caducó. Perdón que lo diga, es una publicación de 2015. Y por la dinámica y precisamente por el comportamiento de la mosca pinta, pues es que uno va comprendiendo otras cosas. Entonces, aquí está, digamos, el ciclo de la mosca pinta. Esto es lo que normalmente se veía. Pues se tienen los huevos. Después de los huevos, estos están hibernantes, pero ya después de abril, junio o junio, julio, dependiendo de la zona del país, es como van emergiendo y vamos teniendo a las ninfas. Entonces, con ese inicio de lluvias, más antes o después, incluso ahorita quizá ya vayamos a tener, porque se pronostican lluvias ya antes. Entonces, con esos serenitos, con eso, antes se decía que más de 30 milímetros como emergía, había el rompimiento del huevo, ahora prácticamente es algo o muy poco significativo en lluvia como tal, y es como empieza la emergencia de los adultos. Y posteriormente decían, no, pues ahora hubo un ciclo, decían, pues un ciclo, ok, un ciclo. No, pues que ahora hubo 2 ciclos.
bueno, está bien, 2 ciclos. Algunos decían hasta 3 y otros se atrevían a decir, este año hubo 4 ciclos. ¿De qué depende de eso? Pues precisamente que los huevos, pues para empezar, dependiendo de la especie y dependiendo de la época, es como ponen una serie de huevos, una cantidad, que incluso es lo que estamos estudiando también, por eso la propuesta. Entonces ya lo platicaremos posteriormente. Pero lo que puedo decirle aquí es que hay eventos traslapados y por eso parecía que, pues, podemos tener podemos tener ninfas, podemos tener los huevecillos mismos, podemos tener adultos, y dependiendo de la época de este tiempo, de mayo a noviembre, que incluso se puede extender a diciembre en zonas inundadas, incluso enero, febrero del siguiente ciclo, dependiendo también de la especie. Nuevamente encontramos comúnmente en mucha abundancia, las del género Aneolamia. Y entre ellos pues tenemos Aneolamia albofasciata, acontigua, Aneolamia contigua, pero también algo que hemos encontrado es de que hay recurrencia mínima de Prosapia simula o las prosapias en menor cantidad y que se confunden en estas épocas. Pero normalmente hemos observado quien termina o hace el cierre de su presencia son las prosapias. Y una prosapia que hemos tenido y que ya algunos me han escuchado, pues que prácticamente vive todo el año. La hemos encontrado en zonas templadas, hemos encontrado zonas muy calientes, muy inundadas, muy secas, pero con una constancia. ¿Por qué es prosapia? Porque pues tiene estas líneas que vemos aquí en el pronoto. Tenemos esta línea punteada y esta línea punteada. ¿Esta por qué es prosapia? Igual, porque en esta parte del pronoto tiene una línea continua y aquí continuas, ¿sí? Entonces son las prosapias. ¿Cómo entendemos que es una aneolamia? Pues marca esto, ¿ve? No tiene esta línea aquí. Solo marca esta V y aquí estas líneas paralelas. Entonces con eso tenemos aneolamias. Y pueden ser rojas, pueden ser amarillas, pueden ser incluso güeras, como les dicen. Entonces hay diferentes tipos. ¿Qué hacemos normalmente? Pues hay una recomendación de rastro fitosanitaria, trampas verdes, el metarricium y otras alternativas que les platican. Entonces, este es el contexto general de lo que les voy a hablar. ¿Y qué veíamos en ese tiempo? Pues puntos o rayas. Zonas necróticas muy características, como estas, o líneas a todo lo largo de la lámina foliar. Y hasta hace unos años que pudimos ver que algunas iban asociadas a ciertas hongos, en este caso, como este que tenemos aquí, que es un Coletotrichum, una cepa aislada de Coletotrichum falcatum. Y que su característica principal es que cuando esta mosca pinta con este estilete que estoy marcando aquí, a todo lo largo de esto, pincha en algún sitio y las esporas de este hongo que andan en el ambiente suspendidas caen aquí y penetran. ¿Cuál es el tamaño de estas esporas? Pueden ser 3, 5, 7 micras, 8 micras. Y vimos que las que formaban esta necrosidad también muy puntual, como una mancha, no longitudinal, sino como una mancha, pudimos ver que eran los Coletotrichum glosporoides y otros tipos. De hecho, encontramos en ese tiempo con un estudiante de maestría que pudo detectar otros tipos, incluso una cepa de Coletotrichum exclusiva de la India, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Que afortunadamente, diría yo, solamente la mosca pinta introduce su estilete
y genera un daño mecánico y una apertura de las partes de la lámina foliar. Aquí lo vemos con más detalle. ¿Sí? Es el estilete que vemos que introduce y genera ciertas fracturas. Aquí está, miren. Otra fractura en la parte del borde de la vena central de la lámina foliar. Esto que está acá es lámina foliar y esto que puede estar de este lado es lámina foliar. Y este es el centro, este es el lomo de lo que es la canalidura de la vena central. Entonces, explicado esto, hicimos varios estudios también con estudiantes de maestría y vimos estos daños. Estos son propios de mosca pinta, de un estudio que hicimos aquí en la región. Y vemos que la abertura que hace el estilete, vean, mayor a 20 micras. Y lo largo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos esta barra de 20 micras y esta otra de este boquete que veamos. ¿Cuánto les dije que medía una espora de un hongo fitopatógeno? Pues pueden ser 3, 4, 5, 7, 10 micras. Y vean, tenemos aquí prácticamente un diámetro. Si contamos si ponemos esta barra, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 espacios, o sea, como 100 micras de diámetro tendríamos aproximadamente, ¿sí? Entonces, claro que una espora que tiene pues, un diámetro o una longitud de 3, 5 micras, pues cae exactamente ahí. Entonces, eso es lo que tenemos. Y entonces, ¿qué nos dedicamos a estudiar? Pues no solamente vimos que cae la espora y ya, ¿no? No, sino que esta espora, una vez dentro, activa una serie de cuestiones fisiológicas en la planta, en especial en la hoja, y activa unos componentes que es, por ejemplo, la calosa, y otro que le llaman ROS, que es traducido, se llama especies reactivas de oxígeno. Es decir, se induce por el daño mecánico, por este daño que vemos aquí, al introducir el estilete, este daño genera una activación por el daño. Y ese daño se expresa, como les decía yo, con producción de algo que se llama calosa. Y aquí lo vemos, miren. Por fluorescencia vemos la calosa. Muy, muy, muy marcada. Dirían, no, pero yo en la parte de abajo también lo veo. Sí, lo veo aquí. Pero eso es propio de la clorofila. Esto igual lo veo aquí. ¿Sí? Pero la intensidad que se midió de aquí, de la reacción de calosa o de la reacción de ROS, o especies reactivas de oxígeno, por el daño mecánico se activó. ¿Y qué hace de manera natural la hoja? Pues induce la producción de peróxido. Y si ustedes saben, ustedes han usado el peróxido de hidrógeno, ya sea algunos para pintarse el cabello, despintárselo, perdón, o para sanitizarse por alguna cortadura o rosadura. Entonces lo que genera la planta de forma natural. Y entonces cauteriza las zonas alrededor. Las cauteriza y entonces sella. En algunos casos, por lo agresivo y lo virulento que pudiera ser el hongo, como en este caso, aquí lo vemos, miren. En este caso, ya la planta no lo pudo cauterizar y se empieza la invasión en forma de una mancha o a todo lo largo de la vena, bueno, en este caso la lámina foliar. Y así pueden suceder muchas líneas que unidas después se expresan como una quemadura. Y dicen, ya se me quemó mi cañón.
por la mosca pinta. Entonces, comprendido esto, ¿sí? Pues vean todos estos mecanismos que se pueden. Ya de hecho ahora estamos en el proceso de un estudio donde cómo podemos inducir no solamente el peróxido por daño, sino por otros mecanismos que pronto les platicaremos, que es algo que estamos estudiando. Entonces ya tenemos esto. Tenemos a partir de a veces de mayo, a veces por alta incidencia, a veces tenemos, de acuerdo al uso de trampas verdes, hasta de 300 individuos en promedio por trampa. No en una trampa. En una trampa podemos tener hasta más, en 24 horas, ¿sí? Pero algunos podemos tener promedio de esas, 200, 150. Entonces veamos que a partir a veces ya desde antes de la canícula ya tenemos daños. Y así sucesivamente, la canícula, después, y entonces dependiendo de la temperatura, tenemos daños graves y que al final pues ya no los podemos recuperar. Claro, siempre llegan gente pues que la verdad la admiro y que pues sabe vender sus ideas y entonces dicen, no, 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 esta caña que tienes aquí quemada, yo te la voy a recuperar, aplica este producto, es buenísimo, y entonces aplican productos. Es lógico para algunos, pero para otros no, cuando alguien sabe vender las cosas, y entonces, sean buenas, sean malas, ¿verdad? O no sean que le vayan a servir, pues cuando se pasa estas quemaduras es muerte celular. La muerte celular, pues prácticamente ya no la puedes recuperar. Y entonces lo que pasa es de que si tú aplicas algo, un producto, pues entonces vas a desarrollar más hojas, ¿verdad? Vas a producir más hojas. Pero dependiendo de la etapa del cultivo, pues una hoja, pues quizá te ocasione problemas, porque si induces hojas, pues ese metabolismo de acumulación de sacarosa o de desarrollo, pues empieza a limitarse. Entonces, dependerá. Entonces, ahora, ¿qué aplico o qué hago? Normalmente, pues desde finales de los 80, principios de los 70, se empezó a utilizar Metarrizin ya de forma comercial. Aquí está un producto que nosotros desarrollamos en el Colpos, como una propuesta de algo que se está haciendo ahí, y ahora hemos derivado muchos estudios. Entonces teníamos esto, arroz verde, que embolsábamos y que se lavaba en campo, y entonces se aplicaba. Para esto hay un estudio que hicimos y que tenemos publicado en 2015, es caso de éxito de control biológico, en el volumen 2, con este es el capítulo, ¿sí? que publicamos, está disponible. Esto es parte de lo que viene en el documento, y veamos esta alza. Superficie atendida con aplicaciones de Metarrizin para el control de molar. Entonces, muchos ingenios establecieron sus laboratorios, tuvieron asesores externos, algunos normalmente internacionales, algunos nacionales, y entonces esto pasó. Desde el 99 empezó a subir, ¿sí? Superficie por hectárea, 200, 500, 2000 y así sucesivamente. Para 2011 ya tenía aún más de 30,000 hectáreas aplicadas con esporas de Metarrizin, 2011. Y así sucesivamente, hay ingenios que ya tienen esto, algunos lo adquirían, otros lo producían. Entonces tenemos aquí estos datos de estos ingenios que ya tenían su laboratorio, algunos compraban, algunos lo producían. ¿Sí? Tenemos un complemento, aquí el caso de Tres Valles, que tuve la oportunidad de participar, cómo es que se produjo Metarrizin en grandes cantidades. Yo creo que en el registro anual, pues sí, pues fue considerable porque casi nadie ha llegado a eso para producir Metarrizin para el control de mosca. Y luego, bueno, pues ese arroz se lava, se filtraba aquí, miren, se lavaba, y aquí con este morral se filtraba ya toda una solución concentrada en una cubeta,
Después se llenaba el tanque, aforabas hasta llenarse hasta 200 litros, y ya se revolvía y se aplicaba con helicóptero o con mochila motorizada, manual, dependiendo del estado de desarrollo, si podías entrar, si no, pues, por ejemplo, si ya había prácticamente cierre de campo. Entonces, esto se aplicaba. Con avioneta, con helicóptero o con avioneta, vean los efectos, aquí está, aquí, por ejemplo, ven cómo es que es la turbulencia que se hace, ¿sí? La cobertura, algunos dicen que no la ven, que no le cubrieron. Ahora ponemos incluso nosotros láminas hidrosensibles, colocamos incluso cajas Petri con medio de cultivo para evidenciarle al productor que en esa nube que aparentemente no mojó, no bañó, porque el productor casi quiere ver que escurra de agua del producto aplicado. Entonces, eso prácticamente lo hace imposible para aplicaciones muy extensas. Pero ya con estas aplicaciones podemos comprobar que la aplicación se da, la cobertura se da, y entonces la estamos solamente evidenciando y fortaleciendo. Entonces se generan estas turbulencias, ¿sí? Vean. Y se recomienda el helicóptero porque tiende las hélices por su giro a bajar, ¿sí? Entonces es el principio. Ahora, yo aplico, pero tenemos una divergencia ahora, un problema por ahí, porque dices, bueno, aplicas, pero hay radiación UV y tú nos dijiste que a los 30 grados, no, o a los 35 o menor a los 35 grados, sí lo dije. Pero ahora estamos estudiando algo más interesante, que es lo que mata a las esporas o a las unidades infectivas, que es la radiación UV. Esa mata a las esporas, ¿sí? Pero vemos que después de las 6 de la tarde, o incluso antes, como ayer, en algunos lugares del país que hubo nubosidad, o incluso hoy, que se puede ver, ¿qué tanta radiación UV hay? ¿Hay sol? Sí, quema el sol, sí quema la radiación, sí, se siente quemante. ¿Qué tanta radiación UV tengo? ¿Tengo 5 o menos de 5? Entonces sí podría aplicar, porque quien mata y quema esas unidades infectadas llamadas esporas, pues es la radiación UV. Y el calor lo toleran, incluso tenemos formulados que a 35 grados pueden tolerar. Claro, esos 35 no van hacia arriba, sino empieza a descender la temperatura. Con esas estimaciones podemos trabajar y hacer una buena aplicación y hacer que nosotros podamos ver que haya mortalidad. Ahora, ¿qué tenemos en estas aplicaciones? Pues la radiación UV y la temperatura nos va a hacer que este tipo de gotas, la temperatura, digamos, más UV más la temperatura, va a hacer que esta gota se mantenga así, se mantenga así o se mantenga así. ¿Qué quiero ver? ¿Quiero ver una gota o quiero ver una cobertura que no se me desparrame? Pues tendría que ver algo como esto. ¿Qué me ayuda a veces o me desayuda, como dirían por ahí? Estas estructuras, que luego decimos que los aguates, pues esas estructuras en la hoja, lámina foliar, pues pueden limitar esto. Por eso hay productos que ayudan a la mojabilidad, pero también ayudan a que cubran bien la hoja, pero además a que no haya desecamiento. ¿De quiénes? De unas estructuras llamadas unidades infectivas. ¿Y que tenemos aquí? Hay diferentes unidades infectivas. Cualquiera otros les confunden o hablan de que tenemos ingredientes activos. No, en productos biológicos no tenemos ingredientes activos. Un símil podría ser unidad infectiva, pero una cosa es biológica y otra es química. Entonces, aquí hablamos de cosas biológicas. Entonces, tenemos esporas, ¿sí? Tenemos células, tenemos organismos como como el nemato, tenemos poliedros, que son los virus, nematos, bacterias y esporas. Entonces, eso tenemos. Estas unidades
esporas, puntos de hifa, poliedros, juveniles infectivos, que en este caso es esto del nemátodo, o células. Son las unidades infectivas que van a hacer justamente por su modo de acción, por contacto o por ingestión, matar a un organismo, en este caso una plaga como la mosca. Tenemos varios estudios, uno de ellos pues, es cómo se ha incrementado también esto del control, es algo más actualizado, del 73 la aplicación de productos biológicos al 2020 y cómo estos se han incrementado. En algunos casos ha bajado, como lo vemos aquí. ¿Por qué ha bajado? Porque hay ocasiones que la falta de calidad del producto hace que quienes lo producen o quienes los venden no hay honestidad en cuanto a dar seguimiento a la calidad. Y es algo que concluimos en el Congreso Nacional de Control Biológico en 2019, que un servidor organizó y donde vimos y concluimos que no hay un ente que dé ese seguimiento para el control de calidad. Entonces, ¿qué necesitamos para esto del control biológico? Pues el problema es que se maneja semejante a químicos. El control de calidad, su modo de acción no lo comprendemos, si es por contacto o por ingestión. Los horarios no son adecuados de aplicación, porque si yo lo voy a aplicar bien temprano por la mañana. No, a mí no me importa, yo lo voy a aplicar cuando yo tenga tiempo. Y a veces no antes en el día. Pleno día, por cuestiones de UV, tenemos ese problema. Con la UV es una limitante más la temperatura. Entonces, eso es lo que nos, horarios no adecuados, y entonces si esto no se aplica en el momento adecuado, pues la persistencia del producto no se da, no se establece. No hay una micosis, no hay una toxemia por bacterias, no hay una micosis por el hongo Metarrhizium o por otros hongos. Los equipos de aplicación pues no están acordes al formulado, aplican solamente esporas sin ninguna protección más que con el dispersante recomendado. Ahorita estamos recomendando unos protectantes a base de soya que nos permiten cubrir contra la radiación UV, pero también el secamiento por la temperatura, pues que se disminuye. El problema también es que luego mezclamos, entonces también no sabemos muy bien, mezclamos, no sabemos compatibilidad, entonces no sabemos estudiar compatibilidad, entonces se muere el microorganismo. Y nuevamente, estos microorganismos que les mencioné son entes vivos. Estos entes vivos pueden germinar como el Metarrhizium aquí, o un hongo, y entonces que llega la espora y empieza su desarrollo. Un tubo germinativo, vean, aquí está la espora y empieza a escanear en las zonas blandas, y una vez que encuentra un lugar blando, se introduce al cuerpo del insecto. Y esto genera que entre 8, 12, 15, 24 horas máximo, ya dentro, pues ya el producto ya está protegido porque está en el interior del insecto, y entonces al estar en el interior del insecto, pues ya genera una mortalidad en pocos días y genera algo que se llama episodias. ¿Por qué se generan estas episodias? Porque esta muerte pues nos produce ciertas esporas porque mueren los insectos en forma de ninfa o en forma de adulto. Aquí lo tenemos. Estas esporas germinan y si la radiación no les afecta, la radiación UV, pues entonces infectan y cumplen su función al ser aplicados por cualquiera de los medios ya mencionados. Y estos se multiplican y producen más esporas, lo que hace la persistencia y también episodias. Es decir, que zonas donde muere el insecto va a liberar millones de esporas y que van a ser movilizadas por el viento o por el agua, y entonces a ese es episodio. Un punto donde surge un inóculo, en este caso las esporas de Metarrhizium, y se distribuyen. Y ahí persisten. Y ahora estamos generando una combinación de inertes que nos permiten la persistencia. Y aquí tenemos está pegado a un inerte, y aquí está la espora de Metarrhizium. Mira, qué bonito. Es una foto propia
de todas las cadenas de esporas de metalismo, ahí persistiendo. Entonces, eso han sido nuestros logros biotecnológicos que nos han permitido persistencia de esporas y episodios más duraderos. Entonces, estos sistemas de aplicación son importantes, pero son importantes cuando se apliquen en tiempo y forma y justamente lo que les digo, podamos generar episodios. Y con el tiempo esta episodia, este microorganismo persista, aún con altas temperaturas y después quizá no dejes de aplicar el metarricium, pero sí lo sigas manteniendo el inóculo como una forma de protección continua. Ya tenemos esto. Este es un caso de 3 días, cuando una persona aplicó, nunca había aplicado biológicos. Digo, mire, aplíquelo a tal hora y estas son las condiciones, y lo aplicó y en los 3 días me dio la oportunidad que fuera yo a su parcela y encontramos esto. Esto en muchas hojas. Entonces, esto sí sucede. No es un acto de fe, es algo biológico, es algo que nos permite que las condiciones en el tiempo, en el momento adecuado, puedas aplicar y encuentres estos casos. Y estas inóculos pues persisten. Ahora, esto es el adulto, pero tenemos, acuérdense, otras edades, otros estados de desarrollo. Tenemos el huevo y tenemos la... Este es un ciclo biológico que pueden ver cuando tengan ahí a disponibilidad. Y pues les hablo del estilete. El estilete lo tiene tanto el adulto como ¿quién? Como la ninfa. Y puedes vivir 10 días, 12, 15, 20 días ahí pegado a la raíz, succionando la savia, es decir, la sangre, donde van los nutrientes que van a alimentar a la planta. Este es el huevo, vean el tamaño, 500 micras, es decir, la mitad de 1 milímetro. Ya lo sabemos extraer, sabemos mapear dónde están las zonas más críticas. Con esto evidenciar que no está en toda la hectárea o en toda la superficie, hay zonas exclusivas de presencia de estos nidos, digamos, de huevos presentes. La rastra fitosanitaria nos puede ayudar y, sabiendo estos estados de desarrollo, aplicar productos biológicos como estos de metarricium con algunos penetrantes y logramos estas mortalidades que vemos aquí. Esto es cosa de campo, no es nada de... claro, el estudio se hizo en laboratorio, pero de ahí se aplicó a campo y tenemos estos resultados. Ahora regresamos nuevamente a los adultos. Vean, Prosapia simulans, Anaerobia contigua, Anaerobia fasciata. Y aquí tenemos a Prosapia, que es la que les marco de esta manera, la parte superior izquierda. ¿Cómo lo detectamos? Con trampas verdes, que ya hay un color determinado. La refractancia nos permite dar colores. Dar colores durante el día, ¿sí? Sí, que es algo que hemos estudiado, es una tesis de maestría. Esta refractancia. Entonces, va a dar una atracción determinada a través de unos plásticos que colocamos. Normalmente los colocamos una vez que empiezan las primeras lluvias y con eso nos damos una idea, de acuerdo a un semáforo, hacer algunas aplicaciones. ¿Sí? Hay quienes usan más de 20, 30 trampas por hectárea. Lo mínimo recomendado y que para control pueden usar hasta 20 trampas por hectárea distribuidas de manera homogénea. No más, la verdad que sería algo no operativo. Pero ¿qué tenemos de este comportamiento y que estamos estudiando? Pues resulta que vean, hicimos un estudio donde capturamos a las hembras, estamos por clasificarlas por especie, claro, y una vez que pasa esta época de hibernación, empiezan a emerger. ¿Qué pasa en los primeros casos? Los primeros grupos de emergencia de adultos, pues producen este tipo de huevos por hembra. Digamos, bueno, pues está bien, ¿no? Producen. Pero ¿qué creen? Pasa la temperatura, viene la canícula, ¿y qué creen? Empezó
empezamos a tener de 20 a 40 huevos por hembra, dependiendo de la especie. Y eso después de la canícula, ya hablamos de septiembre, o sea, agosto, septiembre. Pero ¿qué encontramos en octubre, noviembre y hasta diciembre? Podemos encontrar de 50 a 70 huevos por hembra. Vean lo interesante de esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué poquitos al principio y por qué después? Ah, bueno, la pregunta obligada, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué más? Ah, porque tienen que pasar una etapa de hibernación aquí, noviembre, diciembre, hasta mayo. ¿Por qué poquitos? Bueno, vienen desgastados, pero pueden ser tan poquitos como estos o más, dependiendo de qué, de la temperatura con que arranque el año. Y dependiendo cómo arranque el año, pues van a emerger, van a colocar por hembra estos o más huevecillos, ¿sí? Entonces, eso es lo crítico de esta situación cuando entendemos esto. Mayor temperatura, mayor producción de huevos y las generaciones se hacen más cortas y las hembras producen más huevecillos. Entonces, ahora con este tiempo, justamente como decía en la mañana Fernando, pues las altas temperaturas, la sequía, pues van a dar toda la condición para que de aquí en adelante, es decir, mayo hoy, pueda haber una explosión importante de quién, de la mosca pinta en diferentes especies. Entonces, ahí lo dejo en la mesa porque eso es importante de atender y lo podemos hacer de manera preventiva. Podemos tener esto, ¿sí? Pero también de forma natural, cuando aplicamos biológicos, aparecen estos, como les mencionaba la mañana, los entornos florales, que aparecen de forma natural después de septiembre. Aquí lo tenemos. Hemos encontrado de forma natural estos nematodos, también estos nematodos gigantes, mermítidos. Como les decía yo, este depredador, que depreda en forma de larva y en forma de adulto. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, claro, hay quien decide aplicar químicos desde el principio y busca la manera de que haya nuevos productos, y eso no está mal. Pero la cuestión es que toda la vida quiere químicos. Y llega un momento en que los químicos pues matan a estos salvadores biológicos que viven ahí. ¿Y a quién dejas progresar? A la mosca pinta con toda la cancha para que haga y deshaga y genere estos problemas que te estoy mencionando acá. ¿Sí? Le das toda la libertad para que las hembras entren en un desmán de producir huevos y por consiguiente adultos que van a seguir de manera persistente y de forma escalonada bandadas o desbandadas de adultos. Y no es de que se produzca un ciclo 2. No, se pueden producir muchos ciclos en diferentes fracciones de camadas. Entonces, por eso es que de momento esa predicción que hacían mis colegas en su momento, hace varios años, pues la verdad que no es correcta, ¿no? Porque no tenían estas bases. Ahora se las estamos poniendo en la mano. Entonces, estos microorganismos, estos organismos que ayudan y que les llamamos enemigos naturales, pero más bien les deberíamos llamar amigos naturales, están presentes, pero desaparecen o menguan su presencia porque pues nosotros los acabamos con puros químicos. De hecho, este es un proyecto que tiene Colombia y que está liberando ahora salpingogastos. ¿Qué estamos haciendo? Pues tener mayor persistencia, estimular a las plantas con microorganismos y algunos inertes, como tricoderma y bacillus, y con esto generamos más resistencia en la planta, con una mejor raíz, vean como este tipo de raíz, y entonces eso le da mayor fortaleza, y si le aplicamos el fertilizante en tiempo y forma, pues aún mayor fortaleza. ¿Sí? Entonces, prácticamente, bueno, hemos desarrollado productos, ahora tenemos que tolera altas temperaturas, no necesita refrigeración, y el cúmulo de inertes que tenemos ahí presentes,
ayudan a la mayor persistencia del producto en campo, aún con altas temperaturas. Pues de mi parte, espero no haberme ido como un lorito corriendo, pero quería que me escucharan en todos los aspectos y que vieran la importancia de empezar a tiempo en estas alternativas. Pero ¿cómo empiezo a tiempo o qué hago? Pues tengo que hacer una serie de prácticas antes de, o un conjunto de prácticas antes de. No hay una varita mágica, la verdad es que no hay varitas mágicas. Hay nuevos productos químicos, sí, pero no son varitas mágicas también. Entonces, el uso de biológicos o estrategias como las que presento van a menguar las poblaciones, no vas a destruir el ambiente, no lo vas a contaminar y vas a entrar en un plan sustentable que puede justamente encajar muy bien con buenas prácticas agrícolas y con certificaciones como las que ahora vemos como OneSuper. Muchas gracias. Doctor Francisco, al contrario, muchas gracias a usted por darnos el honor de comentarnos sobre estos temas y poder seguir avanzando para el beneficio de la agroindustria azucarera. El ingeniero Fernando Martínez también le da nuevamente felicitaciones y tiene una pregunta. ¿El Bioterra se aplica con agua para dirigirlo a la base de la cepa? Es correcto, también este polvo humectable se disuelve en 200 litros de agua y puede aplicarse en la pata de la base de la caña. Sí, es correcto. Ok, muchas gracias.